Querido Tilio, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento. Yo estoy muy contento. Hace un ratito le dije a los televidentes que estábamos en la sala de los presidentes de Sadaic y emitimos un fragmento de tu concierto con la Sinfónica. Y ahora nos vamos a instalar en el piano con vos para recordar los instantes más lindos de tu vida que hacen a tu condición de hombre, de porteño y de músico, ¿no? Así es. ¿Por qué no me contás un poco o les contás a nuestros televidentes dónde naciste, cómo era tu casa? Yo nací en la calle Humberto I Alberti, San Cristóbal. Ya. San Cristóbal. Sí. Bueno, mi casa, la casa de un matrimonio de italianos inmigrantes que vinieron a este país a buscar lo que en aquellos momentos su tierra no les podía dar, que sería trabajo, cierto tipo de estabilidad. Y la Argentina, para la inmigración especialmente italiana, y gran parte la española también, era un poco el paraíso, digamos, por las cosas que podía ofrecer. ¿De qué parte de Italia era tu familia? Mi papá napolitano, de Torre Annunziata, un pueblo que está en la costa napolitana, muy cerca de Sorrento, de San Antonio de Sorrento. Ajá. Y mi mamá es calabresa, de Tropea. Ya. Mi hermano mayor también había nacido en Calabria, en Tropea. Pepe. Pepe, mi hermano Pepe. Pepe. Tu hermano Pepe, para quien le hiciste un tema especial. Para quien le hice un tema y fue, gracias a él, fue el que posibilitó de que yo pudiera estudiar música, me compró el piano, me llevó al primer maestro que tuve de piano, con Carlitos García, compraron un piano vertical en el Banco Municipal de Préstamos de esa época, marca Calverger, muy bueno el piano, por la suma de 490 pesos moneda nacional de esa época, ¿no? ¿Cómo? ¿Tu hermano era bandoneonista? Mi hermano bandoneón tocaba y llegó a tocar muy bien el bandoneón. Lo que pasa es que fue en donde nunca quiso dejar el correo, era telegrafista en correo. Claro. Y nunca quiso ser músico profesional. Hizo carnavales con el Gordo Troilo en Racing Club de Avellaneda. Llegó a tocar con el Troilo. ¿En la línea de Troilo, en los bandoneones? En la época que Troilo tenía 3 bandoneones, cuando estaba en Radio Splendid, y estaba, creo que Troilo, Toto Marino y Troilo Marino y Toto Rodríguez. Y bueno, para hacer los bailes agregaron un bandoneón y ese fue José Stampone. ¡Qué grande! ¿Nunca llegaron a tocar juntos en alguna de tus... No, yo empecé tocando el piano con la orquesta de barrio que tenía él. En esa época había muchos bailes en los barrios y algunas veces, si el club era grande, iban las orquestas profesionales de la época del 40. Y si no, lo amenizaban orquestita de barrio. Y yo me inicio con la orquesta de mi hermano. Ajá. ¿Qué repertorio hacían? Y bueno, no me acuerdo del repertorio tradicional, ¿no es cierto? Era para baile. Era para que la gente bailara en la milonga de los domingos. Ya. Tocaban. ¿Vivían ustedes en San Nicolás, de San Cristóbal? En San Cristóbal, después... ¿Parque Patricio? Yo casi siempre en la calle Catamarca, Independencia, después Catamarca y Carlos Calvo, pero hubo un periodo muy chico que vivimos en Matadero por un año. Después volvimos a San Cristóbal. Ya. ¿Tu viejo? Mi viejo era el prototipo del napolitano. La ópera, el bel canto, comer muy bien, porque él, cuando viene a la Argentina, viene con el oficio de ofiderero, un maestro en hacer la pasta. Y le gustaba, como un buen napolitano, le gustaba la buena vida. Mi mamá calabresa era la que manejaba la casa. Él cortaba, él amasaba y cortaba los fideos y te decía si la pasta estaba en buen estado o no buen estado. O sea, ¿qué? ¿Y el tuco tu vieja? Y el tuco la vieja. De fútbol. Ya de chico, fútbol. Bueno, porque mi hermano siempre fue un fanático de Racing, me llevaba a ver a Racing desde muy pibe y bueno, alcancé a ver la última época del Choco García. Después vi también al famoso Racing con Salvini, Méndez, Bravo, Simes y Sued. Eran locales en la cancha de Boca. En la cancha de Boca, ahí salió campeón Racing. Sí. Y después seguí siendo de Racing, también me tocó ver el famoso Racing del 61 con Corbata, Pisutti, que después me hice muy amigo de Pisutti, Mansilla, Sosa y Belén. Y después el 66 famoso. Después
frustraciones. Pero seguís yendo a la cancha. Todos los domingos. Todos los domingos a la cancha. Así lo hice hincha fanático de Racing a Tony también. Sí. Y zarpa la de esta. Y zarpa, vamos. Ahora Tony se dedicó también, él es licenciado en sistemas. Sí. Pero hizo el curso de periodista deportivo. Sí. Y está haciendo la locución de Racing también. Ah, sí, tenés la locución de Boloña. Qué grande. Contame una cosa. ¿Cuándo empezás ya, después de actuar en las orquestas de barrio, profesionalmente a trabajar como músico, como intérprete? Bueno, yo estudiaba el piano con Rubiones, que me había llevado Carlito García a estudiar con Rubiones. Y hacía los bailes de ahí con mi hermano para ganarme unos mangos, ¿no? Cuando mi hermano se casa, había una diferencia de 15 a 16 años entre mi hermano y yo. Bueno, había dos alternativas, o buscar un trabajo o tratar de profesionalizar la función del músico, tratar de vivir de la música. Entonces se aparece con Roberto Dimas una oportunidad de hacer el Marzotto. Pero yo tenía pantalón corto, ¿vos te acordás que había una época que hasta los 15 años ¿Usaba pantalón corto? usaba pantalón? Y me tuve que poner los pantalones largos para debutar en el Marzotto con Roberto Dimas. Ya. Ahí la presencia de alguien que tenía 14, 15 años llamó la atención. En esa época estaba el Vasco Dimas, a la tarde y a la noche estaba Alfredo de Ángeles. ¿Cómo no? En el Marzotto, la calle Corrientes. Claro, con Floreal todavía estaba y Julio Martel. Y Martel. Y bueno, pero como yo estaba en dedo, estudiaba siempre, hacía un intervalo, tocaba algo clásico y la gente se quedaba mirando a esos pibes de 14, 15 años. En el palco de arriba. En el palco de arriba. Claro. Bien, estás con Dimas un tiempo, te vas con Pedrito Mafia después. Pedro Mafia, porque Lalo Scalisi creo que se fue a Colombia, Venezuela, no me acuerdo. Y estuve casi 10 meses con Pedro Mafia. Ajá. ¿Qué tal? Muy bien, Pedro Mafia venía a ensayar a mi casa, todavía vivía mi finado papá. Y Pedro Mafia debuta en el Tibidabo. Sí. Y dice, mi viejo le dice, Pedrito, cuídemelo al pibe. Sí. Bueno, mi hermano dijo, Pedro. Sí. Entonces, el tranvía 16 pasaba por la calle Corrientes. Y me dejaba en la esquina de casa, vivíamos en Carlos Calvo y Catamarca. Y me ponía, terminaba el cabaret, me subía arriba del tranvía, me tenía que ir a casa. Pedrito Mafia, qué personaje, el autor logrado, ¿eh? Yo creo que fue lógico, el gran bandoneón de toda una época, sí, sin ninguna duda. Y bueno, cuesta encontrar discos de él. Yo encontré un disco raro de Pedro Mafia. Cuesta y no hay discos. Cuesta. Es un tema que vamos a hablar después de los derechos de autor. Y después, trabajando, creo que con Roberto Dimas o con Pedro Mafia, aparece Piazzolla. Aparece Piazzolla. ¿Cómo es la llegada de Astor? Astor dirigía la orquesta de Fiore, Fiorentino. Claro. Estaba Figari de pianista. Claro. Entonces él se desvincula y vino escuchándome al Marzotto y me dijo, yo me desvinculo. Ya Astor, ya en el ambiente tenía la fama de la capacidad musical, que la tenía, no la adquirió de la noche a la mañana, sino que ya venía de los arreglos del Gordo Pichuco que le había hecho. Y digo, fenómeno, bárbaro. Y me propuso, dice, ¿por qué Figari se va a quedar con Fiorentino? Y bueno, y ahí se inicia la orquesta del 46, quedaron todas esas grabaciones de la época. Son extraordinarias. Con el Gordo Campoamor, de Cantor, y Insúa, Fontán Reyes. Y después Fontán Reyes. Yo creo que uno de los grandes cantantes de tango, cantores de tango, como quiera decirle, Aldo es una cosa fuera de ser. Y además yo lo escuché no con Piazzolla, sino con Morris. Después actuó con Morris, quedaron registros. Pero ya el Gordo había cantado con Pedro Mafia también, el Gordo. Claro. Pero las grabaciones que hizo con Astor fueron de novela. Está el tango, el Solo Milagro. El Milagro es único. Solo se quiere una vez. Solo se quiere una vez. Bien lo hizo. Y Astor ya tenía esa vitalidad, esa polenta que lo caracterizó siempre a él. Me llevó a estudiar el piano con Escaramuza. Y ahí seguí estudiando con el piano con Escaramuza. Después estudié música con Julián Bautista, con Teodoro Fuchs. Se disuelve la orquesta de Astor. Astor va a Francia. Exactamente. Pero quedémonos ahí. Bueno. Como decía Homero Expuesto, quedémonos aquí. Está bien.
Y con eso hacemos dos bloquecitos que te quiero que recuerdes. Primero dame un pantallazo, y dales un pantallazo de cómo era el trabajo con Astor, cómo se vivía, cómo era. Había una época, muy felizmente, yo la recuerdo, tomo el final de esa época, que es la época de las grandes orquestas típicas, esa época que le dicen la época del guarén, donde las orquestas iban a tocar a los clubes para que la gente bailara. Y estaba la época de auge de la radiotelefonía. Había tres radios cabeceras, una que era fuera de serie porque era el único edificio construido para hacer radio. Además son casas refaccionadas, que es hoy Radio Nacional. Nunca he visto, y en pocos lugares del mundo, una radiotelefonía que tuviese las salas y el nivel de salas que tiene Radio El Mundo. Donde Radio El Mundo tenía una orquesta sinfónica propia, que la dirigía Alberto Castellano. Así es. Y en los conciertos que hacía Radio El Mundo, yo he visto que Arturo Rubit y H. Heifel tocando con la sinfónica dirigida por Castellano. Pero había un fenómeno que era los bailables de las radios de esa. Bueno, yo iba a los de Belgrano. Bueno, yo te digo, la gente venía gratis a la sala A de Radio El Mundo, pero hacía unas colas que llegaban hasta la calle Florida. Y escuchaba, por ejemplo, a Troilo, a D'Arienzo, Piazzolla, yo estaba con él, y a ella, o a Pugliese. Y cuatro orquestas de ella, era un fenómeno, había un consumismo, una fuente de trabajo. La radiotelefonía albergaba, tenía orquesta estable, 3 orquestas estables de música ligera, tenía la orquesta típica estable, tenía 8 orquestas que le llamaban transitorias mensualmente. Y te hablo, lo mismo sucedía en Belgrano y lo mismo sucedía en Esplenda. En Belgrano cerraban Horacio Salgán con Eugenio Nobile. Entonces, eran 15 minutos, había 4 pianos de colas en el estudio. Era tan grande el estudio que había 15 minutos de la típica, 15 de la jazz. Venía otra típica, venía otra jazz. Venía otra típica, venía otra jazz, y así se dividía 4 horas de bailar. La gente, hoy ese espectáculo no tiene precio. De eso vamos a hablar más adelante cuando hablemos de los temas de derecho autoral. Y quiero que vos me lo recuerdes a Osmar Maderna. Vos tuviste relación con él. Él vivía enfrente de casa, en la calle Carlos Corvi Catamarca. Yo tuve relación. Él vivía al lado de la casa donde vivía Homero Expósito, los departamentos de Homero Expósito. La casa de al lado vivía Osmar. ¿Cómo era? Bueno, era un poco un poco introvertido, era la personalidad de él. Desgraciadamente fallece muy joven. Muy joven. Muy joven, en un accidente de aviación. Era piloto. El Toulon-Play concepto vos hiciste pequeña. Yo hice pequeña. Por favor.
Pero esto es la pequeña de la década del 70. La pequeña década del 70, donde yo hago un arreglo, sí, sí. Hay momentos que sobre el tema de él sigo desarrollando ideas. Creo que es una de las obras, de las más hermosas obras de Osmar Madero. Sin duda. Porque pensá que las otras son tango fantasía y después tiene La noche que te fuiste. La noche que te fuiste. Bárbaro, pero esta es... Él es un creador de un estilo pianístico, sin ninguna duda, con un sello personal de virtuosismo, y el tango fantasía con Lluvia de estrellas, Ahora, Concierto a la luna. Esto en alguna medida, no sé si esto es así o no, es un poco la síntesis de un Atilio Stampone que en un determinado momento modifica una línea. Porque bueno, yo lo recuerdo de Atilio Stampone con Petray, claro, Ricardo Ruiz, la típica, ya más evolucionado con los jazz singers, haciendo Mocosa, que es tuyo, con Lizarraga. Y esto ya es un nuevo lenguaje. Es un nuevo lenguaje. Que costó muchas veces... Nuevo lenguaje de Atilio, ¿no es cierto? Atilio, claro. Que cuesta porque la época del 40, con las distintas personalidades de las orquestas típicas, agotaron la posibilidad de tener personalidad haciendo ritmo de tango. Ya. Porque el ritmo característico, por ejemplo, de Di Sarli es fundamental. Hay una manera de hacer ritmo de tango. D'Arienzo crea también un estilo con un ritmo muy definido de tango. Pugliese hay otro ritmo de tango. Si bien Osvaldo es un continuador de De Caro, le da una fuerza rítmica también muy personal. El creador del tango moderno, de los cuales después sigue Piazzolla, con el ritmo, hablo del ritmo, porque después la evolución está en la armonía, en el tipo de construcción de la melodía, pero en el ritmo es Aníbal Troilo, con la personalidad que le dio Orlando Goñi desde el piano. Entonces, Salgán, que es para mí el pianista que sintetiza el ideal del pianista de la última época, te hablo de la última época desde el 40 en adelante, sigue la línea de Orlando Goñi. Por ejemplo, hacer esto en el bajo, no hacerlo de así, a lo mejor Pugliese. Lo hace Goñi. Todos los pianistas que siguieron después siguen con la línea de Orlando Goñi. ¿Lo conociste, Orlando Goñi? De lejos lo vi, de una personalidad, él con esas ojeras profundas que tenía. Muchacho pobre, vencido por el alcohol, murió muy joven, pero creó toda una escuela. Orlando Goñi, después todos los pianistas, Osvaldo Manzi, Colangelo, el Tano Berlingeri, Trípodi, Atilio Stampone, con un lenguaje armónico distinto cada uno, pero con la forma de hacer el ritmo de tango como Orlando. Qué destino el de Orlando Goñi, muy parecido al de un gran jazzista americano llamado Bix Beiderbecke, que murió, y Edito Rocatagliata, el autor de Elegante Papyrus. ¿Vos te lo das Elegante Papyrus? Bueno, yo le hice un arreglo, pero lo que pasa es que hace mucho que no los toco. Vos hiciste un arreglo, pues has hecho arreglos muy buenos. Elegante Papyrus es ilegal hace muchos años. Hace muchos años. Hacemos un acorde cualquiera, un acordecito. ¿Un acorde? Qué lindo.
gran obra. Sí. Este es uno de los mejores tangos instrumentales de toda la última época. Sí. El homenaje de Pichuco a Homero Manzi. Sí, es un responso. Es una maravilla. Es una maravilla. Vos has hecho un arreglo muy importante. Muy importante, pues yo me quise adherir al homenaje. Tiene un kiri de entrada, le cambié la armonización a la melodía del Gordo Pichuco. Lo hago también como una fantasía en momento en vals. Un arreglo bastante... Y fue muy audaz y muy comentado. Muy audaz, y el Gordo lo escuchaba y en el año 14 me decía el Gordo, ¿qué quisiste hacer con el tema? Y digo, mirá, vos hiciste un homenaje. Al homenaje estoy yo incorporado, pero no como un mero intérprete de tu obra, sino que incorporo mis ideas sobre Manzi. Vos a Troilo lo tuviste en el año 14 muchos años. Los 20 últimos años de la vida de Aníbal Troilo, día por día lo conoce a Atilio Tampone. Yo te voy a decir, siempre lo digo, Troilo Gardel cantando y Troilo tocando. El ídolo número uno y la figura máxima de la música de los últimos 50 años se llamó Aníbal Troilo. Háblame de tu amistad, de tu El Gordo, la gente, claro, tiene la imagen última del Gordo Pichuco, como también mucha gente tiene la imagen última del polaco. El Gordo fue, y dicho no solamente para Atilio Tampone, Astor me decía siempre que el gran bandoneón que él había conocido en su vida, te lo decía Pessoa, se llamó Aníbal Troilo Pichuco. Porque nosotros le recriminábamos a Piazzolla, que era un tipo que tocaba siempre fuerte, tenía una polenta descomunal. Me acuerdo con Huguito, con Baral, le decíamos, che, pará la mano, que siempre te escuchás vos, le digo. Me decía, porque ustedes no tocaron con el Gordo Pichuco, decía él. Cuando tocaba el Gordo bandoneón no lo escuchábamos ninguno de nosotros. Y las grabaciones de la primera época de Pichuco demuestran que era un bandoneón, no solamente que sabía cantar una melodía, que era un gran técnico del instrumento. Gran técnico. Trabajaba con vos en el Gallo 14, que fue un lugar de la noche único en Buenos Aires. Único, y las anécdotas del Gordo son para hacer 4 o 5 programas de televisión. Cuéntame una. ¿Te cuento una? Bueno, el Gordo me invita a ver el partido River y Boca. Le digo, yo soy de Racing, Gordo. Me dice, no, acompañá, te hablo del año 66. Y el otro día se lo dije a Amadeo Carrizo, le conté de esto que te voy a contar. Bueno, lo voy a buscar, él hacía una audición al mediodía en Radio Oleano. Termina la audición, le digo, vamos, Gordo, porque el partido empezaba a 3:30, digo, y hay un mundo de gente. Jugaba Carrizo yo me acuerdo, Carrizo para River y Valentín para Boca. Lo voy a buscar, y el Gordo dice, una copita enfrente, dice, propio del Gordo. No, ¿qué copita? Le digo, vamos a la cancha que no llego más. Bueno, el coche va por Avenida Figueroa. Se quedó sin tomar la copita. Va por Figueroa Alcorta, llega a Obras Sanitarias y la policía no dejaba pasar ningún coche más. Entonces lo tenía al lado mío el Gordo. Y ahora qué hago, dejo el coche acá, caminar hasta la cancha de River. Bueno, el Gordo. El Gordo, le digo, Gordo, poné la cara. Bajé el vidrio, yo tenía una 1100, una 1500 de esa época, ¿sí? Poné la cara. ¿Cuándo lo vieron al Gordo, la policía? Desde el oficial empezaron a hacer la veña. Gordo, vení por acá, pasá. Ahora pasa el coche de Atilio Tampone con el Gordo al lado, el único coche de la avenida Figueroa Alcorta, y llego al portón de la cancha de River y el tipo del portón cerrado así. No se puede pasar. ¿Y dónde dejó el coche? En bolsa. Bajé el medio, ponle la cara a Gordo. Cuando el tipo ve a Aníbal Troilo, me abrió el portón, faltaba media hora para el partido. Un gentío impresionante. Entro con el coche, lo paro en la confitería de River, baja en esa época Liberty y Armando a recibir al Gordo Pichuco. Faltaban 10 minutos para el partido. Instalado en el palco con ellos, termina el primer tiempo y el Gordo me dice, ¿vas a tomar una copita enfrente? Y digo, sí. Digo, no, Gordo, andá vos. Le digo, yo me voy para mi casa. Digo, no, yo veo el partido y después me voy. Está bien.
Y me fui, no sé qué hice. ¿Y él se perdió? Se perdió. ¿Qué personaje? ¿Cuántos años tocó en el Caño, Troilo? Y lo inauguró él en el 62. En el primer local. En el primer local lo inaugura él, por eso se hizo Casa de Tango, porque el gordo dijo, jugátela, me dijo una vez, jugátela. Le digo, ¿pero vos estás seguro con lo que me decís? Sí. Te cuento que Grela, porque era un chiquito, venía el gordo con el cuarteto. Y Grela, el día que estaba toda la publicidad en la calle y debutábamos a la noche, dice, yo no voy. ¿Cómo no vas a venir? Le digo, Roberto, ¿no leíste los diarios? ¿Estás vos anunciado? No, yo no puedo tocar con el gordo, me decía, dice, me va a hacer enfermar el corazón, dice, no sabe la que me espera. Por el gordo. No, pero vení, le digo, hoy, le digo. Y las anécdotas con Grela son mundiales. Son mundiales. Qué personaje Grela, ¿eh? Ahora, qué músico. La mejor guitarra que se hizo, se escuchó, sin ninguna duda. La mejor guitarra de este. Y qué compositor, las 40 para siempre. Además versátil, porque él hacía todo tipo de géneros. ¿Te cuento otra de Troilo? Se hace esas reuniones, lo invitan a Pichuco al Sheraton. No sé qué había, qué revista. Y el gordo me dice, che, ¿por qué no venís vos, Lucía, tu mujer, así la acompañan así? Bueno, te paso a buscar. Lo voy a buscar a la casa, vivía en la calle Paraná, rumbo allá al hotel. Cuando el gordo se levantaba a las 10 de la noche, bien bañadito, perfumadito, vestía que era un dandy. El gordo era el mejor vestido de Buenos Aires. Además tenía uno de los mejores astros. Subimos, no quiero dar nombre, pero los artistas que había eran todos de cine, de primer nivel, la figura era Pichuco. Vinieron todos los mozos, gordo, vení por acá, vení por acá. Hay una mesa, traen 2 botellas, una de Chivo Regal, la otra de etiqueta negra, champán, Don Periñón. Y el gordo se sienta, el gordo no lo llamaba mozo, decía, pibe, ¿tenés embugle? Entonces el mozo no lo podía entender, porque era la época que una botella importada costaba una fortuna. El gordo dice, estoy importado hoy, le dice el muchacho. Tráeme de embugle. Ah, vos tenés de Chivo Regal, tenés de etiqueta negra. Ah, ¿no hay? Me dijo, vamos. Terminamos en la pizzería al lado del Caño 14, tomando un embugle con el cuartito y pizza, la pizza la Tutti Quanti que la inventó el gordo. La Tutti Quanti que se extraordinaria. La inventó el gordo esa pizza. ¿Te cuento un cuento de Troilo? ¿No conoces el boliche de Paraná y Paraguay de los hermanos Fernández? Vos sabés que Cita lo encerraba en la casa para que no fuera a tomar y le escondía la ropa. Vos sabías eso. Entonces estaba en pijama el gordo. El gordo se rajaba en pijama a la esquina de los Fernández. Entonces Cita lo iba a buscar y estaba escondido entre las botellas. Comiendo queso cheddar con cuchara y tomando esmugla. Qué personaje. Tenía... No había otra cosa, no lo podía reemplazar. Hay una obra tuya que a mí realmente me parece colosal, que vos la hiciste en un long play que están los jazz singers, que está Mocosa. Y después lo volvés a hacer en concepto. Sí. Que se llama, o no, la hacés donde está Vida Mía con Franchini. Romance de tango. Ah, ¿puede ser? Sí.
¡Qué es bárbaro! Esta fue la obertura para una comedia musical. Sí. Romeo y Julieta del tango, con Lizarraga. Sí. Que la interpretaban la Tana Rinaldi, Jorge Sobral, Portales y Julio de Gracia. ¿No le hizo Lizarraga letra de esto? No, no. Es que es instrumental. Es instrumental. No es para letra esto. No. Es una maravilla. Vos sabés que yo muchas noches en casa, a veces, porque Atilio es un amigo entrañable, es un amigo de mi casa de muchos años, y él conoce todo lo que me ha pasado, lo que me pasa y lo que me pasará seguramente. Y en las horas de adversidad yo me ponía los auriculares, por eso conozco los long play de Atilio al dedillo. Inclusive tengo una grabación tuya con Federico Tierrita. Y Lecene. Exactamente, con Lecene. Lecene. Y me encierro con los auriculares a escuchar Romance de Tango. Me hace mucho bien, me parece una de las grandes obras instrumentales del tango. Bueno, gracias. Porque, bueno, pienso que Salganzo a Fuego Lento, La Yumba de Pugliese, Danzarín de Julián, esta es la tuya. Porque has hecho muchas cosas, pero esta es cosa seria. Trabajaste con muchos autores, con letristas. Mira, en realidad 3. Con Lizarraga escribí de Mocosa, después hicimos Candombe también, Fiesta para mi ciudad, algo de eso, y la comedia musical tenía otros temas, Después escribí también una comedia musical con Orgambide. Muy bueno, Pedro Orgambide, muy bueno. Esa es la disponible. Escribí también con Homero Expósito, porque lo teníamos de enfrente, de mi casa. Afiche, nada más. Afiche. Única. Él tenía que hacer una producción después. Pero Homero la última época no te entregaba los trabajos. ¿Con pan y cebolla? Ah, pero con pan y cebolla me lo dio La Viuda. Ah, no te... Es una obra póstuma que él tenía inédita y yo le puse música. Y también de Homero Agüero, donde él hace un homenaje a Homero Mansi, pero sobre una métrica, me lo dijo la mujer, él lo recitaba sobre la métrica de responsa. Y yo digo, pero yo no voy a hacer un tema sobre la métrica de responsa. Y dice, no, y salió otro tango canción. Pero con Afiche, él venía siempre a almorzar con mi mamá. Cuéntame, ese cuento de Afiche es extraordinario. Después vamos al polaco. Entonces yo me levantaba, mi mamá tenía el comedor y el dormitorio de ella y el dormitorio de al lado el mío. Entonces él almorzaba, yo tocaba de noche, me levantaba un poco tarde. Él comía y yo preludiaba una melodía. Y un día desde el boliche de la esquina, porque él después iba a jugar a las cartas con los muchachos del barrio. Ese boliche después se transformó en el rancho de Ochoa. Me dice, che, dice, escribí. Y empezó a correr en el cartel, la propaganda, me da la segunda, me da la primera vista. Y digo, ¿qué hago con esto? Me dice, bueno, ahora te sentás en el piano y fíjate simétricamente concuerda con esas melodías que no me dejan morfar con tu vieja. Entonces me senté y la verdad es que tenía un oído impresionante. No había que modificar ninguna palabra. Lo llamo, porque era medio pedantón también, ¿no? Y le digo, che, ¿vos sabés que está justo? Y me dice, ¿y qué pensaba que no iba a estar justo? Me dijo. Y creo que es una de las mejores obras de Homero. Creo que es una de las mejores obras de Homero. ¿Cuánto tiempo tardó en salir a la luz Afiches? Y lo grabé en el primer disco que lo cantó Petray, pero en esa época hubo un éxito que también fue de Homero con Chupita. Quedémonos aquí. Claro, quedémonos aquí. Entonces este pasó al olvido, hasta que lo rescata polaco. El polaco allá por el 73. Cuando haces el doble para polaco. Claro, entonces hace una creación, como todas las cosas del polaco, hizo una creación y lo hizo un éxito. Háblame del polaco. Yo tengo una idea que la tengo definida desde hace mucho tiempo, es decir, para mí el gran cantor de tango, la gran voz del tango, sin ninguna duda, fue Carlos Gardel. Sin duda. Sí. Entonces, el otro monstruo tenía que ser la antítesis de Gardel. Tenía que entrar, no a competir con la voz de Gardel, porque con la voz de Gardel no puede competir nadie. Y este compite, ¿cómo? Es el gran cuentista de las historias del tango.
yo con el polaco he descubierto letras del tango, porque hay veces que los cantantes, por el afán de cantar, no entiendo muchas veces el sentido la letra. Y el polaco, yo decía, pero dice esto en la letra, cuando me lo cantaba el polaco. Porque el polaco cuenta la historia. Es el gran diser del tango. Además tenía un fraseo inigualable. Fraseaba inclusive mejor que muchos músicos profesionales. ¿Cómo se con un sentido del ritmo. ¿Cómo llega vos? ¿Lo conocías por Troy? Claro, él cantaba en caño todas las noches. Sí, solo. Claro, él estaba de solista, lo acompañaba el conjunto de la casa. O estaba también con el gordo. Subía con el gordo, después que el gordo hiciera lo suyo. Y dice, che, tenemos que hacer un long play. Le digo, mira, vamos a hacer un long play, yo los arreglo, lo hago como yo creo que tienen que ser. Hacer lo que te la gana. Bueno, entonces me dejó, grabé los playbacks y al tiempo él le pone la voz. Yo te digo que hay introducciones que si no se tiene el oído privilegiado del polaco, No se puede hacer. no entra ninguno de los... Mirá que hiciste un arreglo por lo de tabaco, papel. Vamos a hablar de los amigos, porque vamos a cerrar el programa con los amigos. Y vamos a hablar de un gran amigo común, porque vos sabés que yo soy periodista de La Nación, vos querés mucho La Nación. La Nación te apoyó mucho con Luis Mario Bello cuando fuiste a Ginebra, ¿te acordás? Ginebra, con Oscar. Pero yo tuve un amigo, un gran del periodismo, creo que fue uno de los grandes periodistas, pero de la calidez humana de este personaje. Vamos a revivirlo en la música. Bueno. Por Cholo. Por Cholito. ¿Cómo fuiste amigo de Cholo? ¿De dónde te hiciste amigo de Cholo? Cholo aparece por el viejo Caño 14 de la calle. Vos sabés que Cholo era un nachero bárbaro. Sí. El tango
era la vida, la pasión del Cholo. Y si querías hacerlo enojar a Cholo, tenías que encontrarle defectos a Carlos Gardel. Sí. Entonces se volvía loco se volvía, fuera de un individuo de una gran cultura. Y empezamos a tratar, y era un personaje de una calidez humana excepcional. Se hizo amigo también de Cuca, sí, mi mujer, y en eso aparece también Luisa, la mujer de él. Hicimos una gran amistad, los dos matrimonios salíamos. Cuando yo lo he designado secretario de redacción, de corresponsal de La Nación en Washington, me dice, le digo a Pepe Barcia, digo, ¿así que se va Cholito? Dice, sí, se va, dice. Digo, bueno, voy a escribir. Vos te acuerdas de Pepe, ¿no? Otro gran personaje. Y hombre de la Nación también. Y hombre de la Nación. Un fenómeno de periodista y un fenómeno del tango, de Pepe. ¿En serio? Entonces escribí, está en Vivencia, donde yo le dedico un tema a los amigos, a mi mamá, a mi viejo, a mi hermano. Y sale este tema. Entonces, hacías una despedida en casa. No me acuerdo quién estaba. Bueno, vino Pepe Barcia, me parece que estaba Rubén San Sebastián también. Esa fue la segunda, que fui yo con Susana. Que estaba Rubén San Sebastián, que estaba Pepe Barcia, cuando volvió Cholo. Bueno. La otra vez hecho una anterior. Claro, cuando se va. Entonces, me dice, che, ¿qué estás trabajando? Digo, estoy escribiendo una serie de temas a mi mamá, a mi papá. Y un tema a los amigos. Y me dice, ya me toca. Y yo empiezo todo. Y yo, ¿viste que se ponía los antes y dice, yo qué tal gas? ¿Y cómo se llama esto? Digo, fíjate el título. Cuando se acerca, en el papel todavía no impreso, sino en el original, mi amigo Cholo se puso a llorar. Entonces, Luisa estaba en la cocina con mi mujer preparando la comida. Y dice, Luisa, mire, fíjate cómo se llama esto. Bueno, se pusieron a llorar los dos. Él se va. Y yo todavía no lo había grabado. Cuando sale el disco, la hija menor de Cholo me dice, me voy para Estados Unidos. Le digo, ¿cuándo te vas? Porque tengo el long play para tu papá. Le mandé el long play a Estados Unidos. Y un día me llama desde Washington. Sí. Porque parece que el agregado militar pasó por una de las calles de Washington y le dice, adiós mi amigo Cholo. Y me llamó de allá, pobre emocionado. Era un gran hombre, ¿eh? Tipo fuera de serie, sensacional. Fuera de serie. Bueno, la familia. Cuca, muy bien, ya llevo 38 años de casados. Dos hijos, Tony, que ya tiene cumplió 35. Y Silvia. Silvia, que ya está en los 30, dos nietos gemelos, los dos, que van a cumplir 5 años, y Tony, una hija de 2 meses. O sea, una lindísima familia. Una linda familia. Yo tengo 2 nietos, me van a hacer uno. Es muy lindo los nietos, ¿eh? Oh, te vuelven loco. Te vuelven loco. Yo los tengo en Campana porque Tony, el marido de Silvia, hacía el curso de sistemas con Tony. Ya. Y son de Campana, él está trabajando en la ESO de Campana. ¿Está contenta? Está muy contenta. Hablo todos los días, vienen cada 15 días a casa. Está. Ahora vamos al dirigente autoral. Vos sos presidente de SADIC 1983. 85, 1993. Dos periodos. 8 años presidente de SADIC. ¿Habéis tenido militancia autoral antes? No. Yo llegué a esto a instancia de Ariel, sí, que me propuso integrarme a un movimiento que se hizo después de la intervención que había hecho... Muchísimo. No, después cuando asumió Pancera hubo una intervención radical. Ya entiendo. Y bueno, salió la lista nuestra y ganó, estaba Ariel, estaba Eladio Blasque de secretario, estaba Chico Novarro, estaba Clave, César Isel, Antonio Tarragorro, Julián Plaza. Ariel y yo conformábamos el directorio. Y fui presidente del 85 al 89, del 89 al 93. ¿Qué experiencias te deja tu presidencia en SADIC? Bueno, yo creo de que vos te encontrás con una sociedad que es muy atípica. Creo que es una de las sociedades más importantes de América, la número 1, salvo Estados Unidos con
pero de América Latina Es la primera. es la sociedad número uno, sí, no reconocida solamente en América, en todo el mundo. Fuimos, se recompuso mucho la sociedad. Yo te voy a decir una cosa porque hay muchas versiones, ¿sabes? Sobre la sociedad. Exactamente. Vos fíjate, se nos critica a nosotros que había una diferencia entre los intereses de la renta con el sistema de liquidación, que nosotros no lo inventamos, sino que tomábamos las pautas del INDEX. Nosotros liquidábamos por precios combinados el alza del costo de vida, ¿no es cierto? El semestre vencido liquidábamos, inclusive la gran inflación del gobierno de Alfonsín, liquidamos ese mes con el 200% de la liquidación. Ya. Y fíjate lo paradojal que te voy a decir. Sadey liquidó siempre sus liquidaciones a valores históricos. Y acá, en este país, no hubo, Alfonsín, solamente la inflación, hubo inflaciones, porque yo cuando viajo a Europa y conocí a Ariel Ramírez arriba del barco, 3 pesos moneda nacional era $1. Fíjate los cambios monetarios que hubo hasta el 85 que asumimos. ¿Sí? Hubo un Rodrigazo, que de la noche a la mañana hubo un 40% de devaluación, y Sadey liquida valores históricos la liquidación. Cuando nosotros dijimos, no se le puede hacer esto a los socios, tenemos que actualizar las liquidaciones, se produce el serio de líos por la renta y la no renta. Yo te quiero decir, de la primer pericia que había dado 600 millones de dólares, que no lo recaudó Sadey en la historia, bruta de la historia. En ese periodo bruto se recaudaron 122, 23 millones. Y Sadey siempre pagó liquidaciones, nunca tuvo problema de pago con la administración, ni con las sociedades extranjeras, ni con autores nacionales. La segunda da 27. Yo te digo que ahora, en esta nueva declaración que vamos a hacer el juez, esto se termina. Yo fui auditor de Estado 72-76 y conozco perfectamente. Yo te lo cuento más, lo estoy contando más para la gente, porque vos conocés esto, fuiste auditor del Estado y conocés esto. Yo creo de que el prestigio que tiene Sadey a nivel mundial se recupera a partir del 85. Y en la última gestión, Sadey fue la sociedad más votada de todas las sociedades del mundo. Fíjate el prestigio que tiene hoy. Sí, porque ustedes en realidad, como directorio, vinieron a transparentar una antigua situación que era el gran comprometida, que era lo que se debatía en esa asamblea. Y hoy, por ejemplo, hay socios que reclaman, algunos, con razón, porque se hace difícil documentar el derecho autoral. Y cuando la razón le asiste, Sadey liquida. Hay otros que no tienen razón y bueno, siguen protestando, porque hay algunos que también quieren vivir de derecho de autor y no producen nada. Háblame del gran, antes que estamos por cerrar el programa, el gran tema de la música popular. Vos empezaste hablando del 40, donde había orquestas alternativas. ¿Qué pasa ahora? Bueno, ¿qué pasa? Yo creo que como institución, Sadey tiene el deber, lo planteé en el directorio, de hacer de que surjan nuevos creadores de música popular argentina, tanto compositores como autores de letras. Entonces, vamos a hacer el Festival Sadey La Canción a partir de este año. Creo que la final se va a hacer el día de Gardel, el 11 de diciembre. Se van a alargar las bases ahora muy pronto. Estamos en trato con una gran multimedia para que esto tenga la promoción y la difusión que tiene que tener. Para que no sean socios de Sadey solamente los que intervengan en este concurso, sino cualquier músico del país que envíe la obra, o poeta que envíe la obra, se va a seleccionar por un gran jurado cuya idoneidad hace inobjetable esto, pero el voto final lo tiene que dar el público, el día final. Va a haber tango, folclore, rock, tropical, que incluye la música de la bailanta, los cuartetos, baladas, que incluye los boleros. Va a haber premios por género. Va a haber primero, segundo y tercer premio por género. ¿Cómo ves el futuro del tango? Un hombre que como vos te vas haciendo la Sorbona. Nunca el tango, yo dudo, porque no lo viví esa época de gran auge de tango entre las dos guerras mundiales,
que tuvo en Europa, pero nunca el tango tiene el éxito, ha tenido el éxito que tiene en estos momentos. Yo te lo digo por experiencia de dirigir sinfónica en el exterior. ¿Eso en el exterior? Lo de Julio Boca en el exterior. O sea, en Nueva York. Cierra sus espectáculos con tango. Y ahora en la Sorbona, 24 y 25 de diciembre, ya está en el programa, la Sorbona con la Sinfónica, la voy a dirigir, hace 2 recitales de tango. Atilio, esto en el exterior. ¿Acá? Acá estamos viviendo una época un poco de poco consumo, donde la gente está un poco retraída en la salida de la noche. Yo te lo dije al principio, este no es el Buenos Aires que me tocó vivir en los años 40 y pico, donde la noche de Buenos Aires no paraba nunca. Creo que está faltando una definición de lo que es la política cultural argentina. La política cultural argentina tiene que tener un soporte de industria cultural también. Total. Porque si no, con los buenos deseos no se llega a eso. Tiene que tener un soporte de industria nacional de la cultura. Es para hablarlo, debatirlo en tiempo largo. Para una segunda edición. Para una segunda. Para un Atilio Stampone 2, sí. Cuando lo hagamos nuevamente, poder... Pero sin el soporte de la industria de la cultura no puede haber política cultural nacional. El próximo programa con Atilio Stampone va a ser... ¿Cómo posible. no? Vamos a dedicarnos a hablar con él de la industria nacional cultural, del tango y de la... De toda la música de los compositores de Argentina. Y el gran proyecto que tiene. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a vos. Vos sabés que con Felipe Joffre, donde diga Felipe, ahí está Atilio. Gracias, Atilio. Muchas gracias a ustedes.